Buenos días, mis queridos hermanos. Vamos a comenzar el sermón de esta mañana. Es un placer para mí estar con ustedes nuevamente. Esta es la segunda parte del estudio que empezamos hace 2 semanas atrás en relación al Sermón del Monte, el Sermón de los Sermones. Así que les voy a pedir que por favor abran sus Biblias en Mateo capítulo 7 y vamos a leer los versículos del 21 al 29. Mateo 7, 21 al 29. Dice así la palabra del Señor. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, y vinieron ríos y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque le enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea siempre tu nombre. Gracias por darnos este día, Señor, un día más de vida, un día más en el cual nos venimos a reunir, Padre, para adorarte, para escuchar tu palabra, para exaltar tu nombre, Dios mío, y esperar recibir aquella verdad, aquel consejo, Señor, que necesitamos, Señor, para hacer tu voluntad. Te pedimos ayuda a la hora de exponer este texto, Señor, y te pedimos sobre todo que nos des oídos para oír tu santísima palabra. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como recordarán, en la primera parte de nuestra exposición, dijimos que el Señor está haciendo básicamente 3 cosas en el Sermón del Monte. En primer lugar, está anunciando la naturaleza del reino de Dios. Empieza el sermón con las bienaventuranzas que nos dicen que el reino de Dios consiste en una actitud sobrenatural. Después Jesús pasó a darnos la ley del reino, la interpretación correcta de la ley dada a Moisés y ahora que el rey ha venido a exponer. Y ahí lo que nos está diciendo el Señor es que el estándar del reino es inalcanzable para el hombre. Después pasa el Señor a exhortarnos sobre la justicia del reino de Dios. ¿En qué consiste esa justicia? Y entró entonces el Señor a hablarnos de la religión del reino. ¿Cómo es que se debe practicar la verdadera religión? Y nos da 3 ejemplos, ya entrando al capítulo 6, en relación a la limosna, la oración y el ayuno, que eran las prácticas más comunes religiosas de aquel entonces en el judaísmo. Entonces el Señor nos va a indicar cuál era el problema central con los fariseos que en su hipocresía hacían todas esas cosas para ser vistos por los hombres y no para la gloria de Dios. Y entonces terminamos analizando lo que considero es el corazón del reino y del concepto
del reino de los cielos, que es la paternidad de Dios. Y dijimos que Jesús nos está enseñando no solamente a cómo conducirnos, cómo debe ser nuestro andar, cuál es la religión que Dios acepta, sino Él nos está enseñando a conceptualizar correctamente a Dios como Padre que nos ama y a relacionarnos con Él de esa forma. Entonces, de ahí en adelante el Señor va a seguir apuntando algunas cosas con relación a la religión del reino. Y en los versículos 19 al 24, Él toca el tema del servicio. Les voy a pedir que me sigan con sus Biblias. Vamos a hacer, como les dije anteriormente, un vistazo panorámico y nos vamos a centrar en los versículos que hemos leído hace unos minutos. Los versículos 19 al 24 entonces apuntan hacia el principio del servicio y el enlace con la sección previa descansa en el concepto de la recompensa. Recordarán que los que hacen las cosas para ser vistos recibieron su recompensa, pero uno debe hacer las cosas en secreto y Dios, que ve en lo secreto, nos recompensará en público. Como mencionamos anteriormente, entonces, el fin de la verdadera religión es complacer a Dios, no recibir elogios de los hombres, y de Dios buscamos recompensa, no de los hombres. Y esa recompensa en estos versículos entonces descansa en la idea de tesoros en el cielo. Y el Señor nos va a decir, haceos tesoros, no os hagáis tesoros en la tierra, versículo 19, que es corrompible, sino haceos tesoros en el cielo. ¿Ya? Y la idea nuevamente es de renunciar a las cosas de la tierra, ¿verdad? A los elogios y las cosas que nos promete el mundo, pero que al final termina todo deshaciéndose y no perdurando. Tenemos que cambiar esas cosas por aquellas promesas y aquel tesoro incorruptible que nos está ofreciendo Dios, que según Pablo está reservado en los cielos, Efesios capítulo 1. Así que vamos a anotar un par de puntos con respecto a esto. En primer lugar, fíjense que no es pecado hacernos tesoro. Si el problema no es no tener ambición y no desear algo mejor. El problema es cuando nuestras ambiciones y lo que deseamos está aquí y no en el cielo. El ascetismo, ya la filosofía de abstinencia estricta, no tiene lugar en el reino de los cielos. El problema es cuando se invierte en tesoros corruptibles, terrenales, pecaminosos, en detrimento de aquel tesoro celestial, incorruptible y santo que Dios ofrece como resultado a servirle. Porque todo esto tiene que ver con servir. Al final el Señor va a decir, ninguno puede servir a dos señores. Otro punto es que el tesoro es lo que valora el corazón. Donde ponemos nuestra atención indica lo que atesoramos. ¿Dónde está nuestra atención, hermanos queridos? ¿En qué se enfocan nuestros ojos? Porque ahí dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, versículo 22. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Y esto, recordarán, alude a lo que dijo anteriormente, cuando el Señor dice con respecto al adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Es donde ponemos nuestra atención, porque donde está nuestra atención está nuestro tesoro. ¿Estamos enfocados en lo terrenal o en lo celestial? Pablo lo dice de esta forma en Romanos 8, 5 al 8. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse en la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, mismo tema, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Qué es vivir según la carne? Es tener un corazón y unos ojos totalmente enfocados en la tierra y no en las cosas del cielo. Es triste, pero no se trata de renunciar a un tesoro. Se trata de aceptar otro tesoro que el Señor te está ofreciendo, que es mucho mayor, incorruptible y santo. A veces tenemos esta tendencia a
ver el cristianismo solamente como un sacrificio de cosas que no podemos hacer, que no se nos permite hacer. Pero no es así, es recibir aquel tesoro que está reservado para nosotros y entrar en aquel gozo hoy. El tercer punto de estos versículos es que, dice el versículo, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Y aquí descansa el punto central de estos breves versículos. Y recordamos lo que dijimos la vez pasada, que uno de los problemas centrales que Jesús está atendiendo es el fariseísmo. Los fariseos decían servir a Dios, mientras que en realidad servían sus propios apetitos y pasiones. Más adelante en Mateo va a decir lo siguiente nuestro Señor: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia». ¿Cuál es el enlace? La idea es el robo, ¿ya? La idea es la avaricia, porque aquí dice, no puedes servir a Dios, señores, no puedes servir a Dios o a las riquezas. Y esa es tristemente la situación en la cual se hallaban los fariseos. Decían servir a Dios, pero en realidad estaban sirviendo sus propios intereses, robándole a la gente. El servicio a Dios debe ser sin rastro alguno de avaricia. Los hijos del reino debemos estar siempre atentos a no caer bajo la seducción del dinero. Dice Pablo en 1 de Timoteo, capítulo 6, y voy a leer algunos versículos, hablando de los falsos maestros dentro de la iglesia: hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad, la religión, como fuente de ganancia. Apártate de los tales, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe. Qué terrible, ¿no? Y fueron traspasados de muchos dolores. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, lo mismo que dice Jesús, no hacer tesoro en la tierra, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Ven que no se trata de estar autocastigándonos todo el tiempo y privándonos de todo. No, hay que disfrutar lo que Dios nos da, pero no caer en el amor al dinero. Continúa, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. ¿Y de dónde creen ustedes que Pablo saca estas ideas? Es directamente del Señor en este bendito sermón. Así que mucho podríamos hablar y decir con respecto al tema de la avaricia. Podríamos apuntar a los falsos maestros, que son muchos dentro de la iglesia, descaradamente robándole al pueblo, aunque ni tanto robándole porque la gente se lo da voluntariamente el dinero, pero es una especie de autoengaño que está ahí pasando entre ese grupo de gente. Pero más que eso me interesaría apuntar al tema que creo que nos toca a todos nosotros y que es aquí donde el Señor va, que es el afán. Porque el asunto no es que la mayoría de la gente no es que se quiere hacer rica, aunque si la oportunidad se presenta, la mayoría no la despreciaríamos. El problema es que no es fácil sobrevivir y no es fácil hoy y mucho menos en aquel entonces. Entonces puede caer el problema de ese afán, esa preocupación por no saber cómo vamos a llegar a fin de mes. Entonces hay un balance, ¿no? Hay un equilibrio que no es fácil de manejar. Y el Señor entonces va a pasar inmediatamente a hablarnos del tema de la fe, que esa es la solución al problema. La fe trata el Señor en los versículos 25 al 34. Y el Señor pasa a aplicar todo lo dicho hasta este punto en el sermón. Por tanto, empieza esa sección, os digo, y nos dice entonces, no os afanéis. Y en efecto lo que está diciendo es, confiemos en Dios, confíen en Dios.
En uno de los pasajes más hermosos de la Biblia, Jesús hace una serie de preguntas que para mí tiene aires del libro de Job, como Dios desarma el argumento de Job. Creo que Jesús hace algo muy similar y lo hace para despertar en nosotros o en el oyente una apreciación correcta, simple y precisa de la bondad providencial de Dios el Padre, su amor protector y sustentador, que nos permite entonces ser libres del afán y de la ansiedad de la vida. En primer lugar nos dice, la vida no consiste en los bienes que poseemos. El pasaje paralelo a este en Lucas dice, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y este es el enlace con la previa sección. La pregunta es, ¿cómo estamos nosotros valorando las cosas? ¿Cómo nos valoramos a nosotros mismos? Porque el Señor va a decir, ¿no valéis vosotros muchos más que las aves y las cosas de la tierra? ¿Por qué nos estamos preocupando tanto? ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿Y por qué tememos tanto a perder lo que tenemos? Siendo que es Dios quien en definitiva nos da todas las cosas. La fe corrige la perspectiva del hombre. Cuando Dios ocupa el lugar que le corresponde como Padre amoroso, como el mayor tesoro, aquello de mayor valor en nuestras vidas, todo lo demás cae en su orden apropiado. Existe armonía y proporción entre nuestras necesidades, nuestros anhelos y nuestras responsabilidades. Y esa es toda la tensión, hermanos, en la cual todo ser humano tiene que lidiar y aprender a manejar. Tenemos necesidades básicas, tenemos anhelos, cosas que deseamos tener o hacer, y tenemos responsabilidades, cosas a las cuales no le podemos escapar. Y cuando entronamos a Dios en nuestros corazones, y Él es nuestro mayor tesoro, y es interesante porque es lo mismo que va a decir que dijo Pablo en Filipenses, de que no descansemos en los bienes de acá, pero no nos apunta a bienes en el cielo, sino que nos apunta a la persona de Dios. Él es nuestro tesoro, ¿verdad? Cuando Él ocupa el lugar que le corresponde en nuestras vidas, entonces hay un equilibrio y un balance que nos libera del afán. Filipenses va a decir también, Pablo en Filipenses, por nada estéis afanosos. Un pasaje que seguramente todos, si no muchos, hemos ya memorizados. Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La verdadera fe, entonces, es confiar en la generosidad, bondad y amor provisional de Dios, lo cual se traduce en la vida del hombre como una búsqueda apropiada. Qué interesante, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Los hijos de Dios buscan el reino del Padre y su justicia. Los gentiles o incrédulos buscan otro reino con su pseudo justicia en la forma de distintas religiones y o cosmovisiones. Ellos tienen su sistema, pero viven afanados. El cristiano, sin embargo, tiene la palabra de Dios y se nos está dando la libertad del afán y de toda preocupación. No quiere decir que vamos a menospreciar el sufrimiento y las situaciones difíciles que encaramos. Simplemente quiere decir que en todo debemos recordar que nuestro Dios está sentado en su trono, soberano, gobernando en control de todas las cosas, y que Él es nuestro Padre y no nos va a dejar solos en las pruebas. Entramos al capítulo 7. Y el primer principio que el Señor va a recalcar es la reciprocidad. La reciprocidad como el corazón de la ley.
El Señor concluye esta sección respecto a la religión del reino con dos exhortaciones que nos vuelven al tema de la ley. En primer lugar, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y después al final, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Y ahí es donde yo pienso que encaja la lógica de lo que está diciendo. A veces leemos y parece que los versículos no tienen mucha conexión, ¿verdad? Sobre todo aquí donde se empieza diciendo, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, etcétera. Versículo 3, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Más adelante va a decir, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sean que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. La pregunta es, ¿cuál es la conexión entre todas estas cosas? Y pienso que la clave está en dar un paso atrás y ver dónde está lo que se repite. Y lo que se repite es este tema de la reciprocidad. No juzgues para que no seáis juzgados y después trata a los demás como tú quieres ser tratado, que es exactamente lo mismo que dice el Señor al principio con respecto a juzgar. Entre medio de estas dos cosas se nos recuerda a ejercitar el discernimiento en relación a lo que es santo, que es otra manera de juzgar, es saber a quién le estás dando lo santo, saber valorar lo que es santo. En este caso es la palabra de Dios. No todos están listos y aptos para recibirla. Sabemos que la mayoría la va a despreciar, pero no por eso vamos a tomar lo que es santo y puro y vamos a hacer causa de vituperio al nombre de Cristo simplemente por un asunto de celo religioso. Eso es lo que de nuevo pasaba con los fariseos. Eso es lo que pasa con muchos evangélicos hoy en día, donde la gente nos tiene cruzados porque la manera en la cual nos sobrellevamos y en la cual predicamos la vida eterna y el evangelio no es agradable, siendo que el evangelio es lo más hermoso y lo más agradable que existe. Entonces debemos ser sabios en saber cuándo y cómo compartir aquello que es tan precioso, que es el evangelio. En segundo lugar, se nos recuerda a ejercitar la fe recién mencionada, con la promesa de que recibiremos lo mejor según el carácter paternal de Dios. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Cuál es la lógica? ¿Por qué es tan general y tan absoluta esta promesa? Bueno, porque Dios es nuestro Padre, y si le pedimos algo bueno a Dios, que es el Padre perfecto, y nosotros siendo padres pecadores sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cómo no va a Dios a darnos todas las cosas? Es lo que Pablo en el capítulo 8 de Romanos, si vamos rapidito ahí, es la lógica que él emplea. Romanos 8 dice así, versículo 32, el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Si Él ya dio lo mayor, lo que es de valor infinito, ¿cómo podemos pensar o esperar que Él no nos va a dar lo menor, lo que es de todos los días? La regla de oro sintetiza el carácter recíproco de la ley, pero es importante notar que el ímpetu descansa nuevamente en la libertad y seguridad de una relación favorable con Dios. Así que Jesús no está simplemente dándonos moralejas, Él está armando un argumento. Y la regla de oro solamente se aplica cuando uno entiende y está bajo una relación favorable, positiva con Dios el Padre. Es eso lo que nos permite ser como el Señor nos manda ser. Somos libres de ser generosos, de no vengarnos, de no ser iracundos, de no guardar rencor. Somos libres de dar cuando se nos pida y de tratar a todos los hombres con el mismo amor y generosidad que Dios nos trata, precisamente porque estamos bien cuidados
por nuestro Padre. Así que hay una mecánica, una dinámica más bien que creo muy interesante. Mientras estés afanado por las cosas de la vida y preocupado de cómo vas a llegar a fin de mes y todas esas cosas que son normales, mientras emplees tu energía en eso, muy difícilmente vas a poder vivir bajo la justicia del reino. Emplear la religión que el Señor nos busca que nosotros tengamos, ¿verdad? Que es esa fe libre de esas cargas y de amor sacrificial. Entonces pasamos a lo que es la última parte del sermón. Aquí hay un punto de inflexión. El Señor ya va a ir cerrando todo el discurso y va a llegar al final con un llamado singular. O más bien un mandamiento, porque son todos imperativos desde el versículo 13 del capítulo 7 hasta el final de ese capítulo. Y el llamado es a entrar al reino. Esta es la invitación, esto es hacia dónde el Señor nos quiere llevar con todo lo que nos ha dicho. Esto es lo que Él quiere que nos llevemos. Si no entendimos nada, esto es lo que debemos entender para beneficiarnos de todo lo que Él ha dicho. La línea de separación no puede ser más clara. El pastor MacArthur aquí ayuda mucho. Dice, hay 2 puertas, 2 caminos, 2 destinos y 2 grupos de personas. 2 tipos de árboles y 2 tipos de frutos. Hay 2 grupos en el día del juicio y 2 tipos de hombres edificando en 2 tipos de fundamento. Así que el Señor está marcando la línea de la forma más clara posible. No hay misterio, no hay ambigüedad, es muy, muy claro. La secuencia empieza con un llamado a entrar, seguido por 2 advertencias y acabando con una invitación. Tenemos en el versículo 13 un llamado evangelístico que es en plural. Entrad por la puerta estrecha. Después tenemos la primera advertencia, guardaos, que es plural también, guardaos de los falsos profetas. Después tenemos otra advertencia que es en los versículos 21, que es lo que hemos leído. No todo el que me dice, y ahí está en singular, no todo el que me dice, está hablando de cada individuo. Y entonces termina con un nuevo llamado evangelístico, cualquiera que oye estas palabras, y de nuevo es singular. Así que pasa de lo plural, lo que es general, al individuo. Y ese flujo es importante notar porque Jesús no está interesado en hacer política ni en traer una revolución social. Está interesado en confrontar a cada individuo con la realidad del día del juicio. La salvación es individual, es un asunto personal entre cada ser humano y Dios. Y entonces, usando este plural y singular, lo que el Señor está haciendo es que nadie se escapa. Todos estamos obligados a encarar y tener que asumir o luchar con estas cosas que el Señor nos está diciendo. De forma magistral, Jesús está llevando al oyente a un punto decisivo. Él no da alternativas, o recibes y practicas lo que enseña o lo rechazas. La confrontación es inevitable y el Señor nos lleva hasta aquel momento determinante en nuestro pasaje. Aquel momento, ese minuto cero que todo ser humano va a tener que encarar. La pregunta es si estamos listos. Veamos. Tenemos 2 grupos de personas y los versículos 21 en adelante comienzan con aquel grupo que yo voy a llamar los desconocidos. No todo el que me dice Señor, Señor. La imagen es de multitudes presentándose a ser juzgados, de los cuales muchos que esperaban entrar al reino de los cielos serán rechazados. Si bien hay 2 caminos y 2 grupos, parece ser, según esta imagen, que ambos grupos llegan al mismo punto decisivo donde se descubrirá quién es quién. Aquí no sabemos quién es quién.
y podemos estar en medio de personas que son cristianas, que vienen a la iglesia, que dicen, ser cristianas, pero quizás no terminan siéndolo y el tiempo lo va a manifestar. Juan dijo, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Y eso se manifiesta con el tiempo. Pero en aquel día todos van a saber quién es quién. Me dicen, no todo el que me dice, y después muchos me dirán. Noten la diferencia entre el presente y el futuro. El tiempo presente al principio contrasta con el futuro. Así que son los que hoy profesan falsamente la lealtad a Cristo, los que se llevarán el más terrible balde de agua fría que nos podemos imaginar. No es que van a llegar allá a decir que son cristianos, es que lo están diciendo hoy. Pero cuando llegue aquel día, van a decir lo que han dicho toda su vida y van a encontrarse con la mayor de las sorpresas. Terrible. Después estas personas dicen, Señor, Señor. No todo el que me dice Señor, Señor. ¿Ya? La palabra es kurios. ¿Ya? Y eso significa alguien que tiene absoluta posesión, poder y autoridad. La connotación alrededor de este término es del mercado de esclavos tan prevalente en aquel tiempo, ¿no? Un kurios era generalmente un dueño de esclavos, alguien que tenía nuevamente absoluta posesión, poder y autoridad sobre un individuo. Y es interesante porque este término se usa para Jesús más de 700 veces en el Nuevo Testamento. Todo judío, además, sabía que esta era la palabra que se usaba en lugar de Yahweh en la traducción griega del Antiguo Testamento que se utilizaba en aquel entonces, que es el nombre personal de Dios. En vez de ser Yahweh, en aquello se usaba esta palabra kurios. Así que aquí vemos que estas personas, al ver a Jesús, lo reconocen como el kurios, Yahweh, Dios de dioses, el Dios del Antiguo Testamento. El doble nombre, ¿por qué Señor, Señor? Esto creo que lo van a encontrar bastante interesante. Ese doble nombre se usa en varios contextos en la Biblia. La mayoría de las veces se trata de Dios o Jesús hablando a ciertas personas. Creo que esta es la única forma, el único lugar donde es la gente la que le llaman al Señor de esta forma, usando el doble nombre. Así que hay muchos contextos, ¿ya? Por ejemplo, hay un contexto de urgencia. Recordarán, Abraham, es lo que Dios dice para evitar que Abraham sacrifique a Isaac. Hay un contexto del llamado al ministerio. Moisés, le dice el Señor desde la zarza que arde pero no se consumía. O Samuel, cuando llama al profeta al ministerio. También hay un contexto de lamento. Jerusalén, Jerusalén, diría el Señor, y quizás en lo que es lo más conmovedor es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y también hay un contexto de fraternidad y de cariño, cuando el Señor le dice, Marta, Marta, afanada estás con muchas cosas, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué es lo que une esta expresión? Y creo que lo que une estas cosas es un sentido de intimidad y afecto. Así que los desconocidos creen tener una intimidad y se refieren al Señor con este Señor, Señor, fingiendo por lo menos, creo, esa intimidad, ese cariño hacia Jesús, y se acercan bajo esa presuposición. Creo que ellos están esperando recibir del Señor aquel buen siervo y fiel. Eso es lo que esperan, entonces le hablan con este cariño. En este pseudo afecto es donde creo descansa el autoengaño bajo el cual operan en el presente estas personas. Ellos van a reclamar y van a decir, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No echamos fuera demonios? ¿No hicimos muchos milagros? Y en efecto, se reclama autoridad para profetizar
y poder sobrenatural, para echar demonios, fuera demonios, y para hacer milagros. Ellos están diciendo, nosotros teníamos estas cosas. Y dada la cercanía entonces con los versículos 15 al 20, ¿verdad? Cuando el Señor va a decir, guardaos de los falsos profetas, claramente aludiendo en parte a los fariseos, pero creo que también extendiéndose hacia el futuro y hablándole a la iglesia que todavía no ha sido formada, pero que evidentemente va a heredar todo este material, es lo más probable es que gran parte de los desconocidos eran y sean falsos profetas. El uso de la frase en tu nombre es evidencia de que el Señor está apuntando a falsos ministros. Estas eran personas que hacían estas cosas en el nombre de Cristo, o sea, proclamándolo a Él, ¿ya? O por lo menos eso es lo que dicen o dirán en aquel momento. Y pienso también que hay un cierto tono acusativo, ¿no? Porque dice, es tu obra, es en representación tuya que hemos laborado. Es como Adán cuando dice, la mujer que tú me diste es la que me engañó, ¿verdad? Señor, esto lo hemos estado haciendo por ti, eres tú quien nos mandó a hacer estas cosas. También veo un tono de soberbia. Señor, mira nuestros méritos, la gran cantidad de obras que hemos hecho al frente de la gente, porque dice en plural, hemos hecho, o sea, todo el mundo sabe lo que hemos hecho. La gente ha visto nuestra labor. Me recuerda en el capítulo 6 nuevamente, cuando el Señor dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Ellos buscaban la recompensa del Señor ahora, y el Señor fácilmente les puede decir, ya la tuvieron, ya recibieron su recompensa en los elogios por los cuales y para los cuales hicieron todas esas cosas. Así que con todo esto me inclino a pensar que estas afirmaciones son, en el mejor de los casos, exageraciones, y en el peor, simplemente mentiras. Estos son personas que el Señor va a decir son hacedores de maldad. Así que no podemos tomar su testimonio a buena fe en realidad. En resumen, los desconocidos dependen de su palabrería y de su verso. Se conducen diciendo falsedades, por lo cual su fruto es deficiente e insuficiente. Ya quedó claro que no pueden cumplir la ley, correctamente interpretada por Jesús. Ellos son aquellos que descansan en sus buenas obras, sus méritos espirituales, su religión. Y aquí está la clave, confunden todas estas cosas con conocer e incluso servir al Señor. Confunden su labor con una especie de intimidad con Dios. Están completamente engañados y viven engañando. Están dentro de la iglesia. Muchos hasta son pastores, lobos vestidos de ovejas, que consumen el rebaño del Señor o que visten la sotana de la falsa piedad, habladores pero no hacedores. Y con esta terrible advertencia y profecía respecto al día del juicio, Jesús busca entonces evitárselo a su audiencia. Y aquí es cuando nosotros leemos esto que debemos parar y en nuestro cuarto orar y rogarle al Señor que no seamos contados entre este grupo de personas, que nuestra fe sea genuina, que nuestro amor por Jesús sea auténtico, más aún que su poder en nosotros se manifieste todos los días, porque nosotros no estamos exentos a caer en este error. No hay indicación de que solo los más malos van a estar en este grupo. Es todo lo contrario, hermanos. Son los más religiosos los que caen dentro de este grupo porque piensan que por su religión van a ser aceptados. Así que tenemos que doblar la rodilla ante este pasaje y rogarle al Señor que en su misericordia nos guarde de la apostasía, que eso es lo que es. Ahora, ¿cómo es que Jesús entonces está buscando evitarnos este
destino, porque es una advertencia. Lo que el Señor está queriendo es que no seamos los que estamos dentro de este grupo. Cristo entonces dirige la atención de sus oyentes a la única vía de escape de este terrible momento del juicio de Dios, que no es simplemente el camino, sino que es su persona. Fíjense cómo dice: el que oye mis palabras y las hace. Y aquí es donde tenemos que saltar a Deuteronomio capítulo 18, porque eso es el contexto con el cual el Señor está hablando esto. Miren lo que el Señor escribió o dijo en Deuteronomio 18, 18 al 19. Dice así: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú. Le está hablando a Moisés. Y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande. Mas cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Es exactamente lo que dice Jesús. Cualquiera pues que oye mis palabras, no sé por qué en la Reina Valera dice el que me oye estas palabras, es el que oye mis palabras en el original y las hace. Entonces el Señor se está presentando como aquel profeta que es mayor que Moisés, que trae las mismas palabras de Dios, que es lo que dijo el Señor. Mi enseñanza no es mía, es la del Padre. ¿Ya? La autoridad con la cual enseñaba Jesús, que es notable, es lo que más llama la atención de las personas que estaban oyendo este sermón, según el versículo 29, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Es esa autoridad la que descansaba, la autoridad descansaba en sus palabras como provenientes del Padre. Jesús equipara su palabra con la revelación, con el Antiguo Testamento. Él es el Verbo hecho carne, ¿verdad? La máxima expresión de la voluntad divina. Él es el profeta prometido y el gran legislador. De Él viene la ley y Él en su persona no solo enseña y interpreta la ley, sino que la cumple y por su Espíritu la pone en nuestros corazones y nos hace andar según esa ley. Dice al final: nunca os conocí, apartaos de mí. No es váyanse del cielo, es nunca los conocí yo, apártense de mí. O sea, ¿quién está entre el hombre y Dios el Padre? ¿Con quién se va a encontrar el hombre en el día del juicio? ¿A quién apelará y quién lo sentenciará? ¿Quién tiene las palabras de vida eterna y guarda la entrada del reino de los cielos? No es Pedro, dicho sea de paso, es Cristo. Él es con quien tenemos que rendir cuentas en el final de nuestros días. El destino de cada individuo, del pasado, presente y futuro, depende de su relación con Cristo. Se pueden imaginar, hermanos queridos, a una persona que llega a aquel momento, ve a Jesús y se da cuenta que nunca lo conoció. Sabe instintivamente que es Jesús porque el Señor no queda sin testimonio y todo ser humano ha recibido suficiente luz como para venir a Dios por fe, y es por eso que es responsable delante de Dios en el día del juicio. Así que la persona llega y ve a Jesús y no lo conoce, no sabe quién es. Seguramente le entra el pánico porque se da cuenta que todo lo que los cristianos le dijimos era verdad. Vean el contraste. Un creyente que toda su vida ha buscado y anhelado el día de encontrarse con el Señor, cuando finalmente lo ve, ¿acaso no nos vamos a caer de rodillas a adorarle, quizás llorando de gozo de finalmente poder ver a nuestro Señor, abrazarle y besarle después de todo lo que Él ha hecho por nosotros? Son dos experiencias totalmente diferentes. Ninguna de las verdades expresadas en este sermón son posibles sin la gran obra redentora de la cruz que las garantiza. Detrás de todo esto está la cruz y para allá va Jesús en este momento del Evangelio, ¿verdad? Así que debemos recordar que es Él con sus manos, sus llagas,
a la luz, el que nos va a recibir. Recordamos la imagen de Esteban, que está siendo apedreado, y él entonces dice que ve el cielo abrirse. ¿Y a quién ve? Es a Jesús, que se para y lo recibe. Y es así entonces que el Señor está llamando la atención a sí mismo, porque Él es el único que nos puede salvar. Él es el camino, la verdad y la vida. Jesús es el juez escatológico que pone delante de todas las personas las opciones disponibles. ¿Ya? Él es el que determina cuál es el camino al cielo y el camino al infierno. Y así entonces nos quedamos con la gran oferta que nos hace el Rey, la vida eterna. Y lo primero que nos va a decir de esta oferta es que la puerta es estrecha, que el camino es angosto y que son pocos los que la hallan. Los hijos del reino son pocos, somos pocos en comparación con los desconocidos, somos un remanente. Es interesante porque las estadísticas uno las lee y dicen que la religión más popular, a la que más adherentes tiene, es el cristianismo. Somos mayoría en el mundo, pero la Biblia nos dice que no, que los verdaderos hijos del reino son pocos. No van a ser la mayoría, es un remanente que es salvo, ¿verdad? También se nos dice que la vida del reino es dura. ¿Qué tan dura? Bueno, la regla de oro es así de dura es. Tenemos que tratar a los demás como nos gustaría que se nos tratase. Es cumplir el corazón de la ley. Esa es la vida cristiana. Bendito sea Dios que Él nos capacita para hacerlo. Pero eso es lo que debe mostrar, esas son las cosas que deben mostrar nuestras vidas para que nosotros podamos sentirnos seguros de que somos miembros del reino. Ese es el camino. Él va a decir, no solo el que dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. No dice el que cumple la ley, dice el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Por qué? ¿No son lo mismo? ¿No es la ley la revelación de la voluntad de Dios? Sí, pero al mismo tiempo hay una diferencia. Por eso el Señor dice la voluntad de mi Padre y no la ley. La palabra voluntad en el original es telema. Va más allá de la instrucción o la intención a lo que desea el corazón. Y el verbo hacer, el que hace en el original, indica una acción continua y se puede traducir vive haciendo o hace continuamente. Así que aquel que vive constantemente haciendo el deseo del corazón de Dios o el que vive complaciendo a Dios, esa es la traducción. Ese es el que entra en el reino de los cielos. ¿Y de qué estamos hablando? Es de una orientación de nuestra vida. Es si nuestro corazón está sintonizado, sincronizado, hay armonía con el corazón de Dios. ¿Recuerdan cuando Dios habla de David, que él es un hombre según mi corazón, el corazón de Dios? ¿En qué sentido? David fue un pecador, hizo cosas terribles, fue culpable de asesinar a un hombre y quedarse con su esposa, o sea, algo bochornoso, y que por haber sido el rey de la nación lleva mucha más responsabilidad. Sin embargo, este hombre es quien Dios dice es un hombre según mi corazón. ¿Por qué? Porque la orientación de su vida, a pesar de sus pecados, siempre fue hacia la gloria de Dios. ¿Qué evidencia tenemos de eso? Todos los salmos casi. Ese es el corazón de David. Es un corazón que reconoce su pobreza de espíritu. Volvemos a las bienaventuranzas. Es un hombre que lamenta, que llora por su pecado, que cae en arrepentimiento diariamente a Dios porque sabe que él nunca va a poder cumplir con el estándar divino y que en todo momento busca exaltarlo y alabarlo y hacerse disponible para ser usado por Dios. Eso es entonces hacer la voluntad de Dios. Se trata de la orientación de nuestra vida, no de un perfeccionismo. Jesús es el único que puede cumplir y cumple por nosotros la ley a la perfección. Entonces, volvemos al tema de la búsqueda, ¿verdad? Es aquella búsqueda continua por complacer a Dios en todo lo posible, a medida que vamos aprendiendo a conocerle, a oír sus palabras, lo que determina si entramos o no
en el reino. Dice, el que hace la voluntad de mi Padre. Es la primera vez que Jesús usa esa preposición personal, ¿no? Es mi Padre, ya no es vuestro Padre, es mi Padre. ¿Y por qué? Bueno, con esto se nos vuelve a recordar que Jesús, como el unigénito, representa al Padre y es igual en esencia con Él, poseyendo su autoridad. Vemos que Él está defendiendo la integridad de su Padre. Es el que hace la voluntad de mi Padre el que va a entrar. O sea, no voy a dejar entrar a cualquiera al reino. Con esto se nos recuerda que a quien buscamos complacer es a nuestro Padre, cuyas demandas son para nuestro bien, quien se asegura de darnos todo lo necesario para poder complacerle. De nuevo, es ese espíritu paternal, ¿verdad? Es entender que el reino de Dios debemos comprenderlo en un contexto familiar, donde el afecto del Padre no depende de nuestra conducta, sino de su carácter. Y es allí donde descansa la relación con Dios en Cristo Jesús. Cuando estamos unidos a Cristo, entonces es que adoptamos a Dios como nuestro Padre y es la evidencia de que hemos sido conocidos por Él, que Él fue quien desde antes de la fundación del mundo nos predestinó para que fuésemos adoptados hijos suyos. La predestinación tiene un gol que es la adopción. Y entonces, y termino con esto, hermanos, vemos que este camino está abierto a cualquiera. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace. El Señor no está limitando este mensaje a los judíos, está abriéndolo a todo el que oye y hacia cualquiera que por la gracia del gran Rey, a cualquiera que oiga y haga su voluntad, el reino está abierto, o como Jesús diría en otra ocasión, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así concluye el sermón, hermanos, con una gran invitación y un llamado a ser prudentes, a no simplemente venir a la iglesia a oír la palabra, sino a disponernos a hacerla. ¿Cómo? Bajo las fuerzas que nuestro amoroso Padre Celestial nos da en Cristo Jesús, sirviendo al Señor como Él es digno de ser servido para la gloria de Dios. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por esta palabra que nos has dado y por este mayor de los sermones que hemos tenido el placer y el gozo de estudiar. Padre, yo te pido que por favor y en tu gracia grabes tu palabra, tu ley en nuestros corazones. Sé que lo has hecho, Señor, en la regeneración, que es el sello del Espíritu, Padre, en nuestras vidas. Pero creo que tras escuchar estas palabras, el anhelo ardiente de todos nuestros corazones es poder hacer tu voluntad, Señor. No simplemente oírla, no simplemente memorizarla, no simplemente escuchar sermones en la semana, sino vivir, Señor, como corresponde de los hijos de Dios. Pero no lo podemos hacer sin tu ayuda, Señor. Tenemos la palabra, hemos sido llevados hasta aquel punto cero, Señor, hasta aquel gran momento del juicio, donde, Padre, no queremos ser contados como aquellos que escuchan aquellas palabras: nunca os conocí, apartaos de mí. Más bien queremos escuchar las palabras: buen siervo y fiel, entra en el reposo de tu Señor. Así que, Padre, nos encomendamos a tu cuidado y te damos infinitas gracias por todo. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.